cómo generar un proyecto B-Learning entre mi clase presencial y mi aula virtual. Se aplicará el proyecto a la unidad académica denominada Dominio Escénico de mi curso de locución profesional, voz, dicción y oratoria bajo la responsabilidad de Corpo Gerencia S.A. y nos vamos a basar en la metodología PASIE. Lo primero que vamos a hacer es revisar el alcance académico de esa unidad. El estándar a lograr será obtener conocimientos, herramientas y entrenamiento que permitan una comunicación más eficaz y convincente. Las marcas académicas, así como las habilidades y destrezas a desarrollar son, primero, conocimiento de los factores que afectan la capacidad de dominio escénico. Allí, el estudiante deberá identificar los hábitos de la comunicación y los síntomas físicos del estrés, como también comprender la importancia de los gestos en la comunicación. Y segundo, conocimiento y dominio de los recursos para manejar el miedo escénico, donde el estudiante deberá dominar técnicas y trucos para manejar el temor a hablar en público y también identificar y contrarrestar los hábitos que alimentan esa dificultad. ¿Cómo vamos a crear entonces este ambiente B-Learning? Debemos tener cuidado cómo vamos a distribuir los contenidos entre la clase presencial y el aula virtual. Esta tiene que darse en una forma secuencial y alternada de manera de evitar la acumulación del esfuerzo docente. Debemos establecer límites entre lo que va a ser desarrollado en el aula virtual y lo que va a ser desarrollado en la clase presencial por parte del estudiante. En el caso que nos ocupa, comenzaremos con una fase presencial, donde se dará la ambientación e introducción al tema a través de actividades interactivas entre el facilitador y los estudiantes. Continuaremos con una fase virtual, donde se dará la verdadera generación de conocimientos a través de actividades interactivas entre los estudiantes, haciendo uso de diversos tipos de recursos. Y culminaremos con una fase presencial donde el estudiante hará la demostración práctica de los conocimientos, habilidades y destrezas obtenidos en la fase virtual y se hará el cierre de la unidad académica. ¿Cómo va a ser la distribución de estos contenidos? En la fase 1 presencial se hará la presentación del tema, el facilitador a través de un intercambio grupal de experiencia entre estudiantes identificarán los síntomas físicos experimentados al hablar en público. Luego el facilitador explicará los peligros del miedo a hablar en público y se dará posteriormente un intercambio entre los estudiantes y el facilitador sobre la importancia del dominio escénico en la locución profesional y en la oratoria. En la fase 2, virtual, se presentarán una serie de recursos, un video sobre la importancia de los gestos y las actitudes al hablar en público, una presentación contentiva de los hábitos que alimentan el miedo escénico y un documento sobre técnicas y trucos para manejar ese miedo escénico. Entre las actividades a ser desarrolladas por los estudiantes están participación en un foro en línea, referido a las técnicas y trucos que el estudiante considera que le son más efectivos para moderar su miedo escénico. Esta actividad será monitoreada y tendrá una ponderación del 25% sobre la participación. También participarán los estudiantes en una videoconferencia que deberá ser grabada. Se formarán grupos virtuales donde cada estudiante, haciendo uso de la mímica, reflejará al menos una de las actitudes y gestos que deberán ser evitados al hablar en público. Los demás miembros de su grupo deberán interpretar esa actitud o ese gesto que él quiere significar. Se tomará en cuenta la creatividad y tendrá una ponderación del 25%. También redactarán un ensayo acerca de los posibles buenos hábitos que considera el estudiante que se pueden adquirir para contrarrestar esos malos hábitos de hablar en público. El mismo va a ser presentado en forma física en la siguiente clase presencial. ¿Cómo va a ser la dinámica en esta aula virtual? En la sección de exposición se le va a presentar al alumno información abierta. El estudiante deberá entonces procurar mayor información y seleccionar aquella que considere más apropiada a su caso particular. En la sección rebote, el estudiante comprobará si en verdad está en capacidad de interactuar con sus compañeros en la siguiente sección.
Si no es así, deberá entonces retornar a la sección de exposición para profundizar, para adquirir o para mejorar sus conocimientos. En la sección construcción, el estudiante conjuntamente con sus pares construye en línea a través del foro, la videoconferencia y la redacción del ensayo los conocimientos debidos. Y finalmente la sección de comprobación, donde el estudiante con la entrega del producto demostrará que efectivamente ha logrado los objetivos, se ha dado un proceso de interiorización de esos conocimientos, ha obtenido verdadero dominio de ellos. Culminaremos con una fase presencial, donde el estudiante hará entrega del ensayo sobre esos posibles buenos hábitos que considera necesarios para contrarrestar los malos hábitos al hablar en público, y esta actividad tendrá una ponderación del 20%. También hará una exposición de ese ensayo, una defensa de su ensayo, donde dará muestras o deberá dar muestras de la comunicación eficaz y convincente, haciendo uso entonces de los conocimientos y herramientas que debió haber adquirido en la fase virtual. Esta actividad tendrá una ponderación del 30%. El facilitador hará seguidamente una exposición acerca de los peligros de las creencias personales negativas, cómo influyen las creencias personales negativas en nuestra habilidad o en nuestra falta de capacidad de hablar en público, cómo incide en nuestro miedo escénico. Y finalmente dará consejos y recomendaciones a sus estudiantes acerca del tema tratado, basado precisamente en su propia experiencia. La validación académica de estas actividades. En la fase virtual, a través de la participación del foro en línea, el estudiante obtendrá un 25% de la nota, y a través de la participación en la videoconferencia otro 25%, para un total del 50% asignada a la fase virtual. Con respecto a la fase presencial, la entrega del ensayo tendrá una ponderación del 20%, mientras que la exposición del mismo tendrá una ponderación del 30% para un 50%, con lo cual se valida académicamente la fase virtual con respecto a la presencial. Para aprobar, el estudiante deberá desarrollar todas las asignaciones o tareas y la nota mínima aprobatoria será de 80%. Como consideración final, debemos acotar que no debemos obligar al estudiante al uso del aula virtual, debemos motivarlo al uso. ¿Cómo? A través de una presencia llamativa del aula virtual, una presencia creativa que llame la atención, que atraiga al estudiante. También a través de actividades motivantes donde él haga uso de su creatividad, donde se entusiasme, donde se emocione a participar, y con la capacidad de apertura, presentar el aula virtual como el medio ideal para que el estudiante pueda recuperarse de aquella nota donde no obtuvo una buena ponderación, una buena calificación, donde no obtuvo los conocimientos suficientes, sobre todo, para dar por dominada la temática. Tenemos que considerar también cuáles serán aquellos contenidos que requieran ser llevados a el aula virtual. Por supuesto, deberán ser aquellos que requieran mayor atención, mayor práctica, mayor internalización, donde el estudiante necesite dedicarle mayor tiempo y mayor concentración. Y finalmente, la duración de la unidad académica, que debe estar acorde con la dificultad del tema. En nuestro caso, la temporalidad va a ser de 2 semanas debido a que el dominio de estos conocimientos, el desarrollo de estas habilidades y destrezas son básicas y fundamentales para el resto del curso. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias.